Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tus bendiciones. Te agradecemos que nos permitas estar en este lugar y que podamos reconocernos, Señor, como esos pecadores que han creído en tu nombre y que por ese motivo y esa única razón, Señor, han alcanzado la santificación que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendícenos en esta hora y permite que podamos hallar la sabiduría, Señor, para entender lo que la Escritura dice. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo supongo que eso en Elías fue un amén, o sea que seguramente Dios nos permitirá entender. Llegamos al fin de la segunda carta a los tesalonicenses, en donde el apóstol ha de tomar las conclusiones de todo lo que ha venido hablándoles a lo largo de estas dos cartas y de todo lo que les ha enseñado al estar entre ellos. Acaba de mostrarles un mensaje en el capítulo anterior en el que les hace ver las circunstancias que han de presentarse antes de que el Señor Jesucristo venga. Veíamos la semana anterior que debe haber una apostasía generalizada y una manifestación de un trono blasfemo, de un trono que ataca directamente la existencia del Señor Jesucristo. Y posteriormente a ello vendrá la segunda venida del Señor, en donde levantará a los fieles, a los que han creído. Así que no tiene más que decir. Ha mostrado qué es lo que sucederá con los creyentes y ha mostrado también lo que sucederá con los incrédulos. Debe insistirse una vez más acerca de la consecuencia de no creer. Y fíjense que insisto tanto en esto del creer y no creer, porque eso es lo que nos hace distintos. Eso, no nuestras actitudes, no nuestro comportamiento, porque en muchos sentidos también hemos mencionado que hay muchas buenas personas, pero eso no las hace ser salvas. Es el creer lo que nos hace diferentes. Cuando en el Levítico el Señor le muestra a Moisés la ley, insiste durante todo el Levítico, insiste una y otra vez en decir: sed santos porque yo soy santo, entendiendo que la santidad es la separación, el ser apartados. Si nosotros sabemos o entendemos quién es Dios, debemos presentarnos de la mejor manera delante de Él. Y eso es lo que el pueblo tenía que hacer. El Levítico es solamente una muestra de misericordia de Dios para este pueblo. Es una muestra de decir: no van a poder ser santos como yo requiero, pero si una vez fallan, hay que reconciliarse por medio de los sacrificios, porque el Señor estaba preparando a ese pueblo para habitar entre ellos. O sea, el tabernáculo era preparado para que Dios descendiera y habitara entre este pueblo que tendría que ser diferente a la tierra que estaba habitada en Canaán y a los mismos egipcios de donde habían sido sacados. Insistentemente Dios le dice a Moisés: sed santos porque yo soy santo, y no seréis como los egipcios y no seréis como los cananeos. Es decir, una diferencia. Y eso es lo que nosotros debemos ser. Si bien esto no nos da salvación, sí debemos ser una congregación separada, una congregación que se diferencie de los que no creen en Dios. Esa es nuestro aspirar diario. A esto debemos aspirar. Así que dice: por lo demás, hermanos, capítulo 3, es decir, ya hablamos de todo esto, ahora entonces orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Fíjense bien, regularmente nosotros cuando estamos en angustia le pedimos a alguien, a algún cercano, a alguien que sabemos que ora al Señor,
al pastor, a nuestros familiares, siempre decimos: ora por mí, pide a Dios por mí. Yo me acuerdo, mi abuelito así nos decía cuando entendía que había dificultad en su mente, siempre decide: pide a Dios por mí. Pablo pide esta oración, pero su prioridad no es su bienestar. Su prioridad, dice, es que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Pablo tiene complicaciones, Pablo ha sido encarcelado, Pablo ha sido apedreado, Pablo ha sido insultado, Pablo ha sido perseguido, pero su prioridad es que la palabra del Señor corra, es decir, avance con prontitud. Y dice: y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Si nosotros recordamos la lectura de estas cartas, en más de una ocasión Pablo reconoce que esta iglesia ha hecho bien en muchos sentidos, que esta iglesia ha buscado al Señor en muchos sentidos, que lo ha hecho bien. Inclusive al inicio de esta segunda carta dice: debo reconocer que el amor ha crecido entre todos ustedes. Es decir, han escuchado y la palabra se ha glorificado en sus vidas. Cuando nosotros hacemos bien con los demás, el nombre de Dios es glorificado. Pero también cuando hacemos mal, el nombre de Dios es pisoteado. Tú eres cristiano, vienes saliendo de la iglesia y te estás peleando aquí, ¿no? Yo quiero tener esa tranquilidad que tú tienes. Eso es ser glorificado el nombre de Dios. Y eso también es ser pisoteado el nombre de Dios. Entonces lo que Pablo quiere es que la gente ore para que Dios permita que la palabra se multiplique, que la palabra traiga fruto y que a través de las personas el nombre de Dios sea glorificado. Esa es su principal petición. Y una vez que lo hace, dice también en el versículo 2: para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Esto debemos tenerlo bien presente. Muchos escucharán y escucharán y escucharán y escucharán de una y de otra forma y verán milagros, y así se abre el mar frente a ellos, no van a creer. Dice la palabra que no es para todos la fe. Entonces debemos entender, yo lo creo así. Aquí dice que no es de todos la fe, pero también en la palabra dice el Señor que el Espíritu Santo añadía a los que habían de ser salvos. Es decir, para algunos es la fe, para otros no. No depende de nosotros. Y Dios ha de cumplir en los que han de ser salvos, pero también ha de cumplir en los que han de ser condenados. Entonces Pablo les deja claro algo: no es para todos la predicación. El evangelio lo llevamos a todos, ¿no? Pero no todos lo escuchan, no todos lo atesoran, no todos lo tendrán por obra, pero vamos, estos, dice la escritura, que han sido condenados porque no han creído en Juan, así dice. Entonces dice: oren también para que seamos librados de estos hombres perversos, de estos hombres malos. Sí hay gente perversa y sí hay gente mala. Esto es, las personas que actúan con todo entendimiento de que nos hacen un mal. Estos son perversos, estos son malos. Hay quienes matan como si fuera cualquier cosa, ¿no? Hay quienes agreden como si fuera cualquier cosa. Hay quienes de alguna manera traen sufrimiento a muchos simplemente por hacerlo. Estos son perversos y son malos. No para todos ellos alcanzarán la benevolencia de Dios, porque no todos creerán. Habrá quienes, como aquel ladrón de la cruz, crean en el nombre del Señor Jesucristo, y eso será tomado por justicia para que sean salvos. A veces nosotros decimos: pero ¿cómo puede ser que esta persona que toda su vida ha sido mala, por creer en un momento en el que ha de perecer, pueda ser salvo? Si entendemos que nosotros tampoco merecemos la salvación, podemos entonces entender que la justicia de Dios es inexplicable. No vamos a poder entenderlo. Dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal.
confiemos en el Señor. Sí hay perversidad a nuestro alrededor, sí a veces ya no queremos salir de casa, sí queremos cuidarnos, pero el que nos guarda, Él es fiel. De Él depende que nosotros estemos bien. En ocasiones tienen que pasarnos algunas situaciones que Dios permite, pero la Escritura dice que para todos los que creemos en el Señor, los que creemos en su nombre, todas las cosas nos ayudan a bien. Estoy seguro que usted podrá recordar alguna ocasión en la que padeció algo que lo ha llevado a encontrarse con Dios de una manera distinta. A veces es la única forma en que buscamos a Dios. A veces esa es la única manera en la que nuestra fe crece. Si no lo necesitamos, no va a pasar. Pero si en ocasiones necesitamos que así sea, tendrá que ser permitido por Dios, ¿no? Le dice el Señor a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero confiad. Es decir, tranquilo, vas a sufrir muchas cosas, pero yo estoy intercediendo al Padre para que tú resistas. No es un consuelo muy elegante, ¿no? Imagínese que llegue usted con un hermano y le diga: hermano, pues padezca, pero yo intercedo por usted. Es bien difícil. Solamente el que es maduro espiritualmente puede comprender estas verdades del Evangelio. Pero dice Pablo: fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Cuando Pablo ha de ir a Roma, la tripulación con la que él va en ese barco tiene temor porque hay una tormenta muy fuerte. Pero el Señor se ha presentado delante de Pablo y le ha dicho: yo te he dado a todos los que están contigo, no perecerá ninguno. Es la confianza de que Dios cumple lo que ha dicho. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Aquí en la hoja, en la parte final de la primera parte, les pongo algunas citas de las dos cartas de Tesalonicenses en las que Pablo ha dado instrucción de qué es lo que hay que hacer. Así que si tiene su Biblia a la mano, pues es una hojita antes, está muy cortita. Entonces, en primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 5, son las primeras instrucciones. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Esto no es algo que no le haya dicho Dios a Moisés que le diera al pueblo de Israel. Digamos que estos consejos de Pablo, estas exhortaciones de Pablo, son solamente el resumen de lo que la ley dice, ¿no? ¿Por qué se lo dice a los gentiles? Pues porque los gentiles no son personas que hayan estudiado la ley de Dios como algo primordial. Entonces hay que decirlo, ¿no? Si alguna persona llega a esta iglesia, hay que aconsejarle que evite todas estas cosas. A lo mejor para nosotros es muy común y decimos, bueno, es del sentido común el no hacerlo, ¿no? Pero bueno, para algunos no está mal. Entonces hay que decirles, esto hay que evitarlo, ¿no? Así como Dios se lo dijo al pueblo, así como Pablo se lo dice a esta iglesia, así es como nosotros debemos hacerlo. No demos de alguna manera por entendido que Pablo se los escribe porque el pueblo judío no lo haga, no. Simplemente Pablo reconoce que hay cosas que como creyentes y como no creyentes deberíamos cubrir, ¿no? Cumplir. Así que estos primeros dos versículos son la primera instrucción que les da. Después, en el versículo 11 y 12 de ese mismo capítulo 4 de la primera carta, dice que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Es una segunda instrucción. De ahí en el capítulo 5
los versículos 15 al 22 que también veíamos hace algunas semanas. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y por último, en el capítulo 2 de esta segunda carta, en el versículo 15, dice: así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Es decir, cuando Pablo les dice en estos últimos versículos, en el versículo 4 del capítulo 3, tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, se refiere a todas estas cosas. A guardarse de la fornicación, a guardarse del adulterio, a guardar el cuidado entre los hermanos, a perseverar en la palabra, a no apagar el espíritu. A todo esto se refiere. Ya han sido muchas instrucciones en estas dos cartas, ya ha sido también 3 semanas de estar con ellos, más lo que pudo Timoteo haberles dicho. Todo esto, toda esta enseñanza, toda esta doctrina, hay que guardarla. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Diferenciemos algo. Cuando habla del hombre malvado y perverso, habla del que no cree. Cuando habla en este versículo de estos que andan desordenadamente, dice: apartaos de los hermanos. Es decir, estos sí son nuestros hermanos, estos sí son hijos de Dios, ¿no? Y su lugar es en la iglesia. Así que Pablo dice esta parte, pero si lo leemos con esa simplicidad, nos vamos a dejar de hablar unos y otros, no es así de simple. Así que voy a empezar por la conclusión para que entendamos a qué se refiere. Y la conclusión la encontramos en el versículo 15. Mas no lo tengáis por enemigo al no amonestadle como a hermano. Más bien, sino amonestadle como a hermano. ¿Sí? Es decir, a estos hermanos que están desordenadamente en la iglesia, dice apartarse de ellos, ¿sí? Pero no es, yo me voy a sentar en la banca de al lado para no estar con él. Por eso puse el ejemplo en un inicio de lo que era ser santificado. El pueblo de Dios era santificado porque había sido apartado de los egipcios y era apartado de los cananeos o de los jebuseos o de todos los en donde iban a entrar. Es decir, ustedes son mi pueblo, ¿no? Eso es ser apartados. Nosotros ya hemos sido apartados como santos al ser creyentes, ¿sí? Ahora, si nosotros sabemos que algún hermano anda desordenadamente, nosotros tenemos que apartarnos, es decir, no ser parte de, no ser o no hacer estas acciones que Pablo está a punto de enumerar. No lo voy a saludar, no le voy a hablar, no me voy a sentar con él, si viene mejor yo voy al otro domingo, no. Es apártense ustedes de hacer esas obras como las que él hace, ¿sí? Por eso les decía, si lo leemos con esa simplicidad, vamos a caer en un error, porque Pablo no puede contradecirse en decir que abunde el amor entre los hermanos y después decirles apártense de ellos, como diciendo hágalos a un lado. Inclusive dice Pablo que se les señale para que estos se avergüencen. Aunque no lo crean, hay una forma de avergonzar sanamente. Cuando nosotros pecamos, cuando nuestro pecado es conocido delante del Señor, nosotros sentimos una tristeza profunda de habernos equivocado. Eso es una vergüenza. Nos avergonzamos de lo que hicimos
y estamos arrepentidos. Lo que Pablo le dice es: señalen la acción, no a ellos. Señalen, está mal que tú no trabajes porque tienes que hacerlo, ¿sí? Esta persona tiene que tomar esto como un llamado amoroso para entender que está haciendo mal. Por eso dice: no lo tomen como enemigo, sino amonestadlo como hermano. Ahora, ¿cuáles son estas acciones de las cuales estos hermanos tomaron parte que eran negativas? Dice el versículo 7: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. ¿Qué es andar desordenadamente entre ellos? Dice el versículo 8: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo, para que no os imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno. Perdón, entreteniéndose, ya no veo. Entonces, ¿cuál era el desorden que había entre los hermanos? Pues que no trabajaban y que buscaban que los hermanos suplieran sus necesidades. Entonces Pablo dice: nosotros no anduvimos así. Nosotros trabajábamos con un afán y con una fatiga. Es decir, aparte de estar con ustedes y aparte de predicarles, nosotros buscábamos generar lo que habríamos de comer. Esto es a lo que se refiere. No es una desordenanza en cuanto a la creencia de Dios. No es una ordenanza en cuanto a otra situación pecaminosa. Hay un desorden que el apóstol está observando, de que muchos están siendo conchudos, por decirlo de alguna forma, y están esperando que alguien supla. Es común, llega a suceder. Alguna vez alguien dijo: pues tú estudias el seminario, pues es un buen negocio. Pues a lo mejor y sí, pero si tú estás sirviendo a Dios con ese objetivo, mal haces. Dice la palabra que entonces ya recibiste, ¿no? Ya se te pagó lo que tenías que hacer. Mal haces. Hay pastores que trabajan todos los días y aparte preparan para poder estar en la congregación, y aparte visitan, y aparte se esfuerzan para poder ayudar también al hermano. Estos pastores, incluso el apóstol decía en la primera carta: cuidad de los que sirven entre ustedes, ¿no? Esto es en lo que están desordenados estos hombres. Y dice muy severamente el apóstol: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Creo que no estamos en esa situación. Nosotros como personas, creo que Dios nos ha bendecido tanto, que si un día vemos que alguien no tiene que comer, regularmente hacemos por ayudarle. Y eso es muy bueno, Eso ha sido una buena tarea de la iglesia, enseñar a atender a los que no tienen que. Pero hay unos que sí pueden trabajar. Hoy difícilmente yo doy a los que están en los topes alguna moneda o algo, porque pues, me los encuentro en diferentes topes, me los encuentro durante todo el año, me los encuentro muy fuertes, me los encuentro muy sanos, y entiendo que ellos tienen cómo trabajar. Si hay niños ahí, pues esos niños son puestos por sus padres para lo mismo, ¿no? Y sí, nos da tristeza y sí pensamos en poder ayudarles, pero no todos tienen necesidad. Es muy difícil saberlo. Hermanos, cerca de nosotros conocemos gente que sí la tiene. Queremos ayudarle, ayudémosles. Y sobre todo entendamos que cuando nosotros damos ayuda, debemos hacerlo olvidándonos de todo lo demás, A veces esa persona no va a estar conforme con lo que le ayudamos, y a veces va a decir algo y nosotros nos vamos a enojar. Si vamos a ayudar, hagámoslo como dice la Biblia, ¿no? Que tu mano derecha no sepa lo que da tu izquierda, porque así debe ser.
nosotros cumplamos con el hecho de dar de todo lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado mucho, mucho, y es justo que nosotros demos a los demás esto. Pero Pablo no está hablando de estos. Pablo no está hablando de encargarse de las viudas o de aquellos que ya están enfermos, que están trabajados. Hay un señor ahí en un Electra por la casa que es muy grande, y en pleno sol está allí, ¿no? Esos sí tienen necesidad, y esos no están en un tope nada más estirando la mano, pintando la misma raya que llevan pintando todo el año, ¿no? Ahí nos damos cuenta. Hoy en casa hay un señor, un albañil que está trabajando, que difícilmente camina, o sea, tiene dificultad para caminar, y se avienta todo el día trabajando él, y uno ve su necesidad, pero lo ve que está trabajando. Difícilmente vamos a encontrarnos con una persona que necesite que no trabaje. Regularmente lo hacen. Entonces Pablo se refiere a estos hermanos que, pudiendo trabajar, que pudiendo tener una entrada económica, no lo hacen, e inclusive presionan para que la misma iglesia se compadezca de ellos. Esto no puede ser así. Así que Pablo se refiere a esta desordenanza, ¿no? Esto es lo desordenado que hacen. Les llama hermanos porque han creído. Nosotros somos hermanos porque todos hemos creído. Si alguien no cree, no puede ser nuestro hermano. O sea, no, está mal eso de que, no, pues sí, pero todos somos hijos de Dios. No es cierto. Somos hijos de Dios los que hemos creído, nada más. Si alguien no ha creído, no es hijo de Dios. Entonces, al decir amonestad a estos hermanos, se refiere a los que están dentro de la iglesia. Y dice en el versículo 14, bueno, en el 13 dice, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Insisto, no se refiere a no hablen con ellos, no se saluden, no platiquen con ellos, no compartan con ellos el tiempo, no. Sepárense, es decir, no hagan. Lo que nos separa a unos de otros son las acciones que tenemos, ¿sí? Lo que nos aparta de los condenados es haber creído. Lo que nos aparta de estos hombres hermanos de los que habla la escritura aquí es el no hacer las acciones que ellos hacen. Y buscad señalarlo. No señalarlo en público. Es como si yo me parara aquí en el púlpito y decir, hermano, usted no ha trabajado, póngase a trabajar. No se trata de eso. Si nosotros tenemos o creemos tener algo que decirle a algún hermano, seamos amorosos para empezar en decírselo de una manera muy hasta tímida, muy en la que solo él pueda escucharlo, muy prudente, porque lo haremos con amor, de decir, cambia esta parte, a lo mejor te ayuda, ¿no? Esto es lo que el apóstol está diciendo. Dice, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Así que Pablo ha terminado de decir todo esto. Ha hablado de la venida del Señor, ha hablado de lo que debe acontecer para que el Señor venga, ha hablado del comportamiento de los creyentes, ha hablado del comportamiento de los creyentes que han estado desordenados en la iglesia, ha hablado inclusive de Satanás. Ha hecho una diferencia entre la gloria del Señor Jesucristo y la condenación de Satanás. Ha hablado de los que no creen. Es todo lo que tiene que decirle a esta iglesia. Así que ha de terminar despidiéndose de ellos en los últimos 3 versículos de esta segunda carta. Dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Es una iglesia perseguida, es una iglesia que ha decidido predicar el evangelio y por ello ha recibido la persecución, y es una iglesia que está intranquila porque cree que el Señor ha venido o que está muy pronto a venir,
Y esto, lejos de traerle tranquilidad, les ha traído una dificultad al estar intranquilos en todo momento. Así que lo que Pablo pide es paz. Pido al Señor, dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Es decir, descansen en el Señor, descansen en lo que el Señor dice en el Evangelio. Hermanos, no hay otra manera de descansar de nuestras aflicciones que en Dios. Baste a cada día su propio afán, dice la Escritura, y nos hace referencia a lo que regularmente al ser humano más nos preocupa, ¿no? Lo que hemos de comer, lo que hemos de vestir, lo que hemos de tener para sobrevivir. Pero dice la Escritura que ni Salomón se ha vestido así como Dios viste a los lirios del campo, ¿no? Tengamos tranquilidad de saber que estamos en las manos del Señor. Esa es nuestra fe. Tiene angustias económicas, angustias en enfermedad, angustias en sus hijos, descanse en el Señor. Eso sí, haga lo correcto, ¿no? Trabaje, lea la palabra del Señor y eduque a sus hijos conforme a lo que el Señor nos muestra. De todo lo demás, la consecuencia será que cada cosa tome su lugar en su momento. Y dice más, las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo, como diciendo, ya mi letra ya me falla, ¿no? Pero así escribo. Pero es para que ustedes se den cuenta que el mismo que estuvo con ustedes es el que está escribiendo esta carta. No hay un intermediario para hacerlo, yo lo estoy haciendo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Creo yo que no hay una oración de aquel que predica la palabra del Señor más profunda que esto. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Porque ahí en la gracia está todo. En lo que Dios nos da por pura gracia está todo. Empezando por la salvación, empezando por el sustento diario, en el mantenimiento de la salud en nuestras vidas, pero sobre todo lo que nos ha dado por gracia es poder ser llamados sus hijos. Y confirma con el amén, así sea como el deseo que tengo por todos ustedes, así sea para cada uno. Así que hermanos, de esta manera concluimos esta segunda carta de Tesalonicenses. Creo tenemos un panorama de estas dos cartas y este último capítulo es un resumen de estas dos cartas en cuanto a lo que el apóstol tenía para ellos. En muchos sentidos puede ser aplicable para nuestras vidas como toda la palabra del Señor. Así que pues pedimos al Señor que esa paz sea para con todos nosotros y que la gracia del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, sea para con todos nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tus bendiciones. El cuidado que tú tienes de tu iglesia desde aquellos tiempos nos debe dar la tranquilidad, la serenidad de saber que en tus manos está todo. Te damos gracias por estas palabras que leemos, estas escrituras que han sido expuestas para que todos nosotros, tus hijos, podamos ser dirigidos en tu camino y en tu andar. Te pedimos, Señor, que cualquiera que sea la situación que atravesamos, podamos reconocer que tú eres quien toma todo en sus manos. Así que te ruego, Señor, que la paz que sobrepasa todo entendimiento toque nuestra mente y nuestro corazón y permanezca, que podamos sentir la tranquilidad y la seguridad de que tú estás con nosotros, que la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo esté para con cada uno de nosotros, que podamos esperar tu venida sabiendo que al creer en ti hemos de ser levantados en gloria
porque nuestro Señor Jesucristo fue la primicia de esto. Te rogamos por todos aquellos que han de escuchar tu palabra. Entendemos que no para todos es la fe, no para todos es el creer, pero te rogamos que tú añadas a todos los que han de ser salvos y que podamos ser agradecidos, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.